¿Cómo les va? Con mucho gusto los saludamos esta tarde de miércoles aquí en la UNAM Responde, un espacio de difusión, de acompañamiento que ha servido precisamente para estar junto con ustedes a lo largo de toda esta pandemia. Y seguimos aquí como todos los días con el interés y también con el compromiso de compartir con ustedes todas esas actividades y también las novedades que van surgiendo dentro de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y comenzamos precisamente con temas de nuestra casa de estudios. Y es que hace unos días se dio a conocer que, pues, como parte de estas alternativas y con el objetivo de prevenir contagios entre la comunidad universitaria, se abrió una unidad de la Cruz Roja en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria que pone a disposición de los universitarios más de 3,000 pruebas PCR para detectar la enfermedad de COVID-19. La atención se da mediante una cita a través de la aplicación de UNAM Salud COVID-19. Esta unidad hospitalaria funcionará durante los meses de octubre y noviembre para quien así lo requiera. El uso indiscriminado de antibióticos podría generar cada vez más la muerte o el deceso de muchísimas personas a nivel mundial. Esto de acuerdo a especialistas durante los próximos años. Consciente de esta problemática de salud, nuestra universidad genera, por supuesto, investigación, conocimiento y también hace un pronunciamiento recientemente relacionado con el gobierno de la Ciudad de México. Para platicar de todos estos detalles y de qué es lo que debemos saber como ciudadanos, nos da gusto saludar aquí en la UNAM Responde a una voz, por supuesto, conocida y frecuente de este espacio, el doctor Samuel Ponce de León, especialista en enfermedades infecciosas, maestro en epidemiología y también coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Igualmente, mucho gusto en saludarla a usted y a todo el auditorio universitario y en general. Mucho gusto. Gracias, doctor. Pues hoy con un tema que podría parecer complejo, alejado de nuestra vida cotidiana y tiene mucho que ver, así es que vamos a comenzar por ahí con una pregunta muy abierta que seguramente a usted se le da con mucha frecuencia, con mucha sencillez. ¿A qué se refiere este término de resistencia microbiana, doctor? Bueno, pues es una descripción de lo que ocurre en la vida cotidiana, efectivamente, en donde nuestra convivencia permanente con un mundo pues rico en múltiples microorganismos, virus, bacterias, hongos, otros más, nos lleva a interactuar con ellos y finalmente esto puede terminar en algún proceso infeccioso para los seres humanos. Resulta que este gravísimo problema, porque realmente una de las causas de muerte más importantes a lo largo de la historia han sido las enfermedades infecciosas, se modificó radicalmente durante el siglo pasado cuando se descubrieron los antibióticos. Los antibióticos, que son compuestos naturales y que se han desarrollado a lo largo de millones de años para que las bacterias puedan interactuar y establecer un equilibrio. El punto es que una infección por alguna bacteria puede ocasionar una gran destrucción y para evitarlo se identificó que los antibióticos eran compuestos extraordinariamente útiles. Para poner un ejemplo concreto, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las heridas que sufrían los soldados eran causa de muerte principalmente porque se infectaban. Y esto se modificó en el escenario de la enfermedad para los hombres a partir de que se desarrollan los antibióticos como un producto de la construcción tecnológica de los humanos. La historia es por demás interesante porque es cuando se descubren en 1928 por un accidente casi, Alexander Fleming observa unos cultivos que había dejado en su escritorio durante un periodo largo y encuentra que hay algunos cambios que él interpreta como que hay una sustancia que evita el desarrollo de los antibióticos, de los microbios. Y a partir de ahí se inicia una historia que cambia completamente el desarrollo de nuestra evolución, porque las enfermedades infecciosas dejan de ser una amenaza. Lo que antes era una causa común de muerte, una neumonía, una meningitis, una infección en la piel, una herida infectada, todas estas llevaban a la muerte con altísima frecuencia. Y esto se modifica con el descubrimiento de los antibióticos
con el desarrollo de una muy amplia producción de muy diferentes moléculas de antibióticos que se desarrolla a lo largo pues de 1950 y hasta casi finales del siglo pasado. Hubo múltiples moléculas de antibióticos que modificaron nuestra posibilidad de evitar infecciones y simultáneamente se construye ahí un desarrollo particular de la medicina, porque la medicina puede entonces tener intervenciones gracias a que se controla la infección, muy invasivas, por describirlas de alguna manera, hacer trasplantes, por ejemplo, hacer cirugías muy elaboradas, poner prótesis artificiales, desde incluso una prótesis dental hasta una cadera o una válvula cardíaca, o dar procedimientos de quimioterapia muy intensos que borran completamente las defensas del organismo. Y todo esto no se podría hacer si no tuviéramos el apoyo de las moléculas de antibióticos que evitan que las infecciones terminen con estas intervenciones. Y el problema es que a lo largo de estas décadas se ha venido desarrollando una resistencia a los antibióticos que usamos en medicina muy importante. El escenario es tan complejo que se han involucrado la conferencia de Davos, por ejemplo, se ha involucrado desde luego los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra a través de sus análisis económicos, se involucró la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas en el Consejo de Salubridad General, como recién nos explicó el embajador permanente allá, el doctor de la Fuente. Uno de los temas que tiene planteados para su mayor atención es el desarrollo de la resistencia a antibióticos, porque en las próximas décadas se calcula que anualmente podría llegar a ser la causa más importante de muerte las infecciones causadas por bacterias multiresistentes o que ya no son sensibles a los antibióticos. Ese es el escenario que tenemos hoy y que va creciendo día con día, y en donde vale la pena apuntar, quizás para no seguir extendiendo este larguísimo comentario, que no es algo que podamos ver claramente. Por ejemplo, vemos la pandemia de COVID claramente porque irrumpe y destruye, desorganiza, ocasiona un gran número de enfermos, y la resistencia antimicrobiana no lo vemos, es un proceso lento que va ocurriendo a lo largo de días, semanas, años, décadas, lentamente. El ejemplo es un poco, bueno, de lo que ocurre cuando en este mito de que si las ranas se meten en agua tibia y se ponen a calentar el agua, nunca se percatan qué es lo que está ocurriendo hasta que mueren cocidas. Entonces, es un poco lo que está ocurriendo con el problema de resistencia antimicrobiana, y por eso pensamos muy importante hacer un llamado de atención. Doctor, nos da usted un comentario efectivamente largo, muy completo. Quisiéramos seguir hablando más justo de esa historia más antigua, pero relacionándolo con la historia reciente de nuestro país, pues evidentemente el escenario más cercano que tenemos es lo que ha ocurrido con esta pandemia y cómo pues estas herramientas médicas que son, no los antibióticos en particular, pero sí los tratamientos, cómo han sido también una posibilidad para que el virus se siga multiplicando y buscando alternativas de contagio. En este sentido, doctor, y relacionándolo con lo que hace nuestra universidad, pues háblenos de del trabajo que ha realizado también durante los últimos años este Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, y cuáles son esas llamadas de atención, como bien nos dice, puede ser silencioso o poco perceptible, cómo es que se da cuenta y cómo comienza a trabajar ya, digamos, a nivel local dentro de nuestra universidad y dentro de la Ciudad de México en este sentido. Bueno, el trabajo que hemos hecho en el programa de control de resistencia a antibióticos ha sido un trabajo de vigilancia epidemiológica que es fundamental para saber en dónde estamos precisamente, qué tan grave es el problema en nuestro medio, en nuestro ambiente, en el país. Y de esta manera establecimos una red con la colaboración de múltiples instituciones académicas y hospitales para conocer qué es lo que está ocurriendo precisamente en el ámbito de cada uno de estos lugares respecto a la frecuencia de resistencia. Entonces teníamos medido ya a lo largo de 4 años, vamos para 5 años, cuál es la evolución de esta resistencia y en qué nivel estamos.
y nos damos cuenta que hay un altísimo nivel de resistencia de bacterias gram negativas. Son un grupo de microorganismos que ocasionan infección con mucha frecuencia en diferentes niveles y que los antibióticos más comunes que estamos utilizando cada vez son menos útiles y que los antibióticos que tenemos de reserva, última reserva para tratarlos, cada vez se usan más. Y es importante entender que la resistencia se desarrolla un poco en función de el volumen de antimicrobianos que estamos usando. Mientras más antibióticos se usen, más selección de bacterias resistentes ocurre. Y también apunto que es muy importante reconocer que la medicina que utiliza los antibióticos como una herramienta extraordinaria y fundamental cotidianamente, no es el área en donde más se consumen los antibióticos. Donde más se consumen antibióticos es en la industria agropecuaria, en la producción de alimentos, de ganado para alimentos, en la producción de plantas para el consumo humano, granos. Todo esto utiliza antibióticos y este es quizás uno de los rubros que podría controlarse más rápidamente con una regulación efectiva, porque aquí se utilizan los antibióticos no para resolver un proceso de salud, sino para incrementar el rendimiento en la engorda de animales. Se llaman promotores de crecimiento los que les ponen ahora en los alimentos a los animales y son cantidades exorbitantes de antibióticos las que se utilizan en el mundo para precisamente mejorar el rendimiento de la producción de animales con objeto de tener más producto y más beneficios económicos. Pensamos que esto tiene que limitarse drásticamente y desde luego sí mejorar las prácticas de uso en la medicina. Pero es un poco todo esto lo que estamos haciendo en el programa, tratando de ubicar exactamente cuáles son los diferentes escenarios, cómo se colocan en nuestro país. Y por eso en días recientes realizamos una reunión en donde invitamos a participantes desde luego de la industria farmacéutica, desde luego del área agropecuaria y desde luego del área veterinaria, que también son fundamentales, bajo el lema de One Health, que es una aproximación a cómo lo que está ocurriendo en el mundo en términos de salud es una interacción no solo dependiente de humanos o entre humanos, sino que depende de un equilibrio que se tiene que dar entre el ambiente, entre todos los seres vivos, plantas, animales y seres humanos, para buscar cómo podemos mejorar el desarrollo de todas estas áreas para evitar este tipo de problemas. Doctor, importante este tema de One Health, una salud en donde se están involucrando cada vez más científicos de más países. Surgió en Dinamarca y distintos universitarios están pues en esta línea de investigación, de capacitación para hacerlo extensivo y hacernos conscientes a todos nosotros de esta importancia del equilibrio. Doctor, como nos decía, pues este tema de la resistencia antimicrobiana tiene que ver, por supuesto, con las áreas de la salud, pero también con otras relacionadas con la ganadería, el medio ambiente, y pues en este sentido y con el afán de darle pues respuestas o alternativas, este programa universitario ha realizado colaboraciones y en caso muy particular una declaración para el control de la resistencia con la Ciudad de México que se dio a conocer recientemente. Platícanos cuáles son los términos y cuáles son los alcances de esta declaratoria. Sí, entendiendo que el problema es sumamente complejo y muy amplio, porque tiene que ver con prácticamente todos los sectores. Hicimos una convocatoria para tener esta reunión pues de consenso para conocer la perspectiva de todas las otras áreas. Ya apuntaba algunas, destacadamente desde luego el área de medicina veterinaria, el área de química, el área agropecuaria, en donde pues diferentes asociaciones, institutos, escuelas de medicina, nos reunimos para que cada quien nos diera un punto de vista en relación a esto y elaboramos una declaración para el control de la resistencia, pues desde luego con un alcance, esperamos que para aquí, para México, como un llamado de alerta
como un estímulo para las autoridades para retomar todos los esfuerzos que se tengan que hacer para establecer las medidas que nos puedan limitar el desarrollo de la resistencia. Necesitamos disminuir el consumo de antibióticos y para disminuirlo se tiene que cumplir una serie de puntos, empezando desde luego por reconocer la gravedad del problema, que ya lo apuntaba hace un momento, en términos de el riesgo que implica en cuanto a la salud, en términos de que la gente morirá por infecciones multiresistentes, en cuanto a la economía, porque el impacto que va a tener todo esto en la práctica de la medicina y en la vida en general va a afectar la economía de los países. Está calculado que van a ser fabulosas las pérdidas que se van a tener, va a afectar en varios puntos a la economía global este continuo crecimiento de la resistencia. Y va a terminar afectando todos los sistemas productivos y el nivel de vida, desde luego, de los países que tienen menor desarrollo económico. Entonces, entender que esto se desarrolla no solo en el ámbito de la medicina, sino en el ámbito de la medicina veterinaria, en el ámbito de la producción de alimentos, en el ámbito de la piscicultura, y entender que los antibióticos que consumimos en todos estos sitios finalmente se expulsan al medio ambiente y van a dar a las aguas freáticas, se distribuyen en el ambiente y tienen un efecto permanente. Entonces, necesitamos que el público lo conozca y que entienda que cuando va con su médico y espera recibir un antibiótico, lo mejor que puede esperar de su médico es que haga un buen ejercicio y que diga, quizás no necesita usted antibióticos, pero se ha convertido casi en una práctica necesaria la posibilidad de usar los antibióticos. Se trató de controlar estableciendo la necesidad de tener una receta para los antibióticos, y esto pues de alguna manera se le dio la vuelta con el desarrollo de los consultorios adyacentes a farmacias, y entonces estamos trabajando con todos estos sectores tratando de mejorar las prácticas. Desde luego, tenemos que tener claro principalmente que hay una responsabilidad máxima de la autoridad responsable aquí. Y aquí invitamos al Consejo de Salubridad General, esperamos a que la COFEPRIS atienda también nuestro llamado, porque finalmente es la autoridad regulatoria la que tiene la mayor capacidad para llevar un control en todas las áreas que acabo de desarrollar para mejorar la producción y uso de los antibióticos en todos estos ámbitos, estableciendo desde luego objetivos, estableciendo quiénes son los responsables de, desde luego, delinear y aplicar estos objetivos y tener metas que se cumplan claramente y que tienen que ser ambiciosas. Tenemos que disminuir drásticamente nuestro uso de antibióticos si no queremos enfrentar el problema que se vislumbra ya en pocas décadas. Porque un poco también comentando lo que nos ha impactado la pandemia de SARS-CoV-2, es que durante estos 2 años casi de pandemia, los millones o cientos de millones de personas que se han infectado y que han acudido con el médico, pues casi las 3/4 partes injustificadamente han recibido antibióticos. Entonces, doctor, la presión esto es importante. aumentada. Estamos además por terminar la entrevista, son temas complejos, requiere de la participación de muchísimos sectores en todos los niveles, porque para atender pues problemáticas globales se requieren soluciones globales, pero por supuesto lo que se da a nivel local tiene que ser de forma muy clara y de forma muy consciente. Y ya nada más para terminar, doctor, y a manera de conclusión, todo este estudio, todos estos avances y colaboraciones no tienen que ver con el lado negativo de los antibióticos, sino pues quizá entender esto, cuál es su uso y cuál es el uso consciente y adecuado a nivel mundial. Y para esto tiene que ver también la participación de los médicos y los ciudadanos. Háblenos nada más para terminar, doctor, en términos de educación y de conciencia, digamos, social y colectiva, ¿qué podemos hacer? Fundamental, porque el público tiene que entender, y de hecho en uno de los puntos de la declaración hacemos el llamado a que este tendría que ser un tema que se da en los programas de educación desde los tiempos más básicos, para que se sepa qué son los antibióticos, cómo han sido útiles para nuestro desarrollo como civilización y cómo estamos a punto de perderlo si no atendemos a un proceso educativo correcto, tanto para la población general
como para el sector salud en todos sus ámbitos y también como para el sector productivo en todas las áreas que acabamos de mencionar. Todos tenemos que ser conscientes de que los antibióticos son una herramienta que nos permiten vivir mejor y estamos a punto de perderla si no tomamos las medidas responsables y congruentes para cada vez usar menos antibióticos. Doctor, con esto nos quedamos, por supuesto, los antibióticos son útiles, hay que usarlos conscientemente y tener también, pues, además de toda esta información en términos de historia reciente y no tan reciente en términos de medicina, pues ser conscientes de este concepto que cada vez debemos tener más familiarizado, que es el de una salud, y ser empáticos con el entorno y con los seres y las otras especies con las que estamos conviviendo. Doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguramente con estos trabajos estaremos en contacto en algunos otros momentos, doctor. Muy buenas tardes. Espero que sí. Buenas tardes. Muchas gracias. Así será, doctor. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con más aquí en la UNAM Responde. Ahora los chicos de No Memes nos llevan a viajar al espacio a través de un telescopio creado por la NASA. Se trata de un avance del conocimiento científico que nos permite conocer mundos desconocidos. Nos encontramos en mitad de octubre, el mes del espacio. Bueno, en realidad tal cosa no existe, pero en No Memes decidimos llamarle así a octubre para celebrar los 64 años del primer contacto con el espacio y para dar una gran noticia de la NASA. Resulta que un 4 de octubre, pero de 1957, se lanzó exitosamente el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, dando inicio a la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos. Puede que ahora nos resulte familiar saber de cohetes que despegan, de satélites que viajan al espacio y de astronautas que exploran la Luna, pero hace 64 años fue toda una noticia que tenía al mundo intrigado. ¿Quién se imaginaría que después de poco más de medio siglo, la NASA tendría listo un nuevo supertelescopio para ir al espacio y explorar lo aún desconocido? Resulta que la NASA, Canadá y la Agencia Espacial Europea crearon un nuevo telescopio y su lanzamiento al espacio está programado para este 31 de octubre. Este próximo sucesor del Hubble responde al nombre de James Webb y será el principal y más complejo observatorio de ciencia espacial del mundo funcionando desde el espacio. La NASA promete que el Webb resolverá misterios en nuestro sistema solar, verá más allá de mundos distantes alrededor de otras estrellas y explorará las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro universo que todavía desconocemos. Esta importante misión se ha impuesto a la pandemia y en ella están involucrados miles de científicos, ingenieros y otros profesionales de más de 14 países y 29 estados en 9 zonas horarias diferentes. Enhorabuena por este enorme avance científico que revolucionará nuestra idea del universo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente No Memes. Posibilidades sorprendentes que se dan gracias a la suma de colaboraciones. Y bueno, es miércoles, hablamos hoy de temas de género e igualdad con Sandra Lorenzano. Vamos a escucharla. Como cada 12 de octubre, la discusión en torno a la llegada de Colón a lo que hoy conocemos como América se vuelve central. Encuentro de dos mundos, descubrimiento, conquista. Hoy hay consenso en hablar de los 529 años de resistencia indígena. El debate es profundo y desde hace ya varios años se cuestionan estas ideas del descubrimiento o la conquista de las tierras de Abya Yala. Es así que el año pasado, durante las manifestaciones del 8 de marzo, un grupo de mujeres activistas y especialistas en el tema, como el colectivo Restauradoras con Glitter, puso en entredicho la necesidad de conservar la estatua de Colón sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. De este modo se abrió la reflexión de la sociedad en general, quien ahora se cuestiona si los actos de protesta en los cuales las feministas intervienen monumentos históricos son en realidad expresión de un pensamiento más profundo respecto a las violencias que atraviesan las mujeres mexicanas. Al debate se sumaron otras voces, oponiéndose a que la estatua de Colón continuara en este lugar céntrico de la capital del país. La idea era que el 12 de octubre de 2020, la caída de la estatua de Colón se sumara a las ya ocurridas en Chile, en Bolivia y en Estados Unidos.
El gobierno de la Ciudad de México entonces intervino retirando la estatua en el propio mes de octubre del 2020. Desde entonces se han buscado opciones para reemplazar ese espacio que quedó vacío. La jefa de gobierno respondió a las demandas respecto al tema con la propuesta de colocar una estatua en honor a las mujeres indígenas. No obstante, esta propuesta ha sido cuestionada por especialistas como Yasna Aguilar o Luna Marán, quienes creen que la decisión homogeneizaría el concepto de mujer indígena y que además esto no resolvería las violencias que ellas, a quienes se intenta homenajear con dicha efigie, viven cotidianamente. Por ejemplo, en septiembre, madres de mujeres desaparecidas y de víctimas de feminicidio, colectivas y organizaciones feministas instalaron una antimonumenta en la glorieta que quedó libre cuando se retiró la estatua de Colón y la renombraron como la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Las llamadas antimonumentas buscan visibilizar la violencia hacia las mujeres a través de intervenciones en el espacio público y resultan por lo mismo algo fundamental en la agenda de los derechos humanos en el México actual. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, querida Rosa, por este espacio generoso en tu programa y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, recordando además que es indispensable seguir actuando responsablemente. Sigámonos cuidando para que este regreso paulatino se dé de forma responsable y segura para todos nosotros. Y bueno, antes de despedirnos, los invitamos a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están en este momento en nuestra pantalla y están abiertas en todo momento para seguir haciendo juntos este programa. Y pues terminamos con la invitación para encontrarnos aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.